venían del mundo, no eran gente religiosa, gente que no le servían al Señor como debía de hacerse. El viñador representa a Jesús. Dice, conforme a la palabra del Señor, que el Señor le da un tiempo a Jesús para que enseñara a sus discípulos y los ayudara, pero todavía no habían aprendido la lección. En esos 3 años, muchas personas dicen, si yo hubiera sido aquellos discípulos, yo hubiera hecho tantas cosas que ellos no hicieron. Si yo estuviera aquí, hermano, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Por eso yo voy a hablar de Pablo. Por eso Dios escogió a Pablo, hermano. Escogió un hombre que no lo vio, que no caminó con él, que no lo escuchó, pero Dios hizo cosas más grandes con él que la que hizo con los 12 discípulos. Oiga bien, la higuera representaba a Israel. ¿Qué quiere decir? También estaban incluidos a los discípulos. Israel, ¿por qué? Porque Dios lo quería sacar mayormente de la idolatría que ellos estaban viviendo. Una idolatría. Porque más bien la ley era más idolatría que servirle al Señor. Porque no la seguían. Pero lo hacían por costumbre. Algunas veces uno viene a la iglesia por costumbre, hermano. Porque creemos que viniendo a la iglesia cumplimos con el Señor. Nosotros cumplimos con el Señor de nuestra casa, hermano. Cuando usted va a trabajar, usted cumple con el Señor. Algunas veces yo tengo gente que han estado en la iglesia, pero no dan testimonio de que son cristianos en la iglesia. Son las personas más problemáticas que yo pueda haber tenido en el lugar de trabajo. Son mentirosos, mienten, se van, dañan hasta los acuerdos para irse para la casa. Entonces, ¿a quién le estamos honrando? Eso pasa, hermano. Entonces, cuando la gente que estamos observando en el mundo ven esas personas haciendo esas cosas, no quieren ir a la iglesia, hermano. Porque si el mundo está herido allá, ¿para qué va a venir aquí a la iglesia a ser herido? Muchas veces no entendemos que muchas veces las murmuraciones, el mirar, hacer gestos, no hieren a un hermano, pero algunas veces hieren a los que están débiles en el espíritu, hermano. Vamos a buscar un poquito más. ¿Por qué yo dije que era 4? En Juan capítulo 2, 23, fue la primera Pascua. Oiga bien, si lo quiere lo puede apuntar. Juan capítulo 5, 1, la segunda Pascua. Juan capítulo 6, versículo 4, la tercera Pascua. Juan capítulo 13, versículo 1, 4 Pascua. Quiere decir que la parábola que Jesús dijo en Lucas capítulo 13 se cumplió. Fueron 4 tiempos. Pero la gente que ha estudiado la palabra le da diferente tiempo, porque dice que la palabra del Señor que Jesús empezó a predicar a los 30 años de edad. Puede que a los 30 años y medio, después 5 meses fue la Pascua, puede que haya sido eso, pero fueron 4 tiempos, no fueron 3 y medio o 3, como dice mucha gente. Y eso está aquí en Lucas. En ese tiempo Dios estuvo enseñándole a los apóstoles. Vemos a los apóstoles dando complaint al Señor de un varón que estaba reprendiendo a los demonios, pero como no se juntaba con ellos, le dijeron: Señor, ¿qué quiere que hagamos? ¿Lo mandemos a callar? Y el Señor le dijo: no, si está conmigo, no está en contra de mí. Y en otras situaciones, cuando los niños venían a él, querían rechazarlo, murmurando, luchando quién era el mayor entre ellos. Mire esta situación. Entonces, después de que vemos que Jesús parte, vemos a los discípulos en una situación, muchos esperando por el día de Pentecostés, los cuales estuvieron ahí, pero muchos dicen que la vida de los discípulos cambió después de Pentecostés, pero tuvieron un encuentro con el Señor, pero siguieron los problemas, hermano, porque esto es un proceso y nosotros somos los que determinamos cuál largo va a ser el proceso.
Si somos una persona que no queremos a la manera de Dios, las cosas se van a tardar. Si no podemos esperar, tenemos que saber que si nos adelantamos van a haber pruebas. Esto no es porque conocemos al Señor que todo nos va a ir bien. Si obedecemos, si somos obedientes, la promesa del Señor se cumple entre nosotros. Mientras tanto, no es que el predicador te dio una mala profecía y no se cumplió. Es que tú no quisiste que se cumpliera. Y algunas veces las murmuraciones, algunas veces el renegar de lo que Dios dijo, la promesa, entonces llamamos al Espíritu Santo mentiroso. Y algunas veces estas cosas traen atraso y también entristecen al Espíritu Santo. Aquí vemos a Pablo en Hechos, capítulo 15, 38. Lucas habla sobre Pablo y de Bernabé en un viaje misionero. Aparentemente Pablo no le parecía bien llevarse consigo a Marco, porque Marco no quiso seguir con ellos en la obra de predicación. Algunas veces nosotros vemos eso en la iglesia. Algún hermano nosotros lo invitamos o por alguna razón tiene una situación de debilidad y vemos que el hermano se retira o comete un error. Entonces nosotros en vez de ayudarlo, lo rechazamos. Ya el hermano, Dios lo perdonó, se consagró con el Señor, quiere seguir hacia adelante y nosotros muchas veces somos los mismos que impedimos que ese hermano crezca, porque empezamos a murmurar, pero vamos a decirle, a recordarle al hermano lo que hizo malo. Y eso no nos toca a nosotros, porque todos los que están aquí cometemos errores y grandes todos los días. Por eso tenemos que humillarnos al Señor todos los días, porque usted brinque, salte el día de hoy no quiere decir que mañana va a brincar, pero tenemos que entender que todos somos débiles, pero cuando le entregamos al Señor nuestra debilidad, Jesús se glorifica en nuestra debilidad. Eso es lo que sucede. Pero algunas veces nosotros ponemos nuestro pie en nuestra mano y no dejamos que ese hermano crezca, porque le seguimos recordando su pecado o el error que cometió, y Dios no lo llama a eso a nosotros. ¿A quién le gustaría que usted comete un error y pide perdón y quiere echar para adelante y no le quieran dar la oportunidad? Todos, yo quiero una oportunidad, porque no quiere decir que todos los días yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y algunas veces eso es lo menos que nosotros hacemos. Y algunas veces pensamos que la gente afuera no está mirando, pero está mirando. Yo he conocido gente que yo los he invitado para la iglesia y me dicen, yo no voy para la iglesia porque me hirieron, yo era cristiano. Y cuando yo fui a la iglesia me hirieron, se fijaban en mi ropa, me criticaban. Y no tenía ropa. Eso me pasó a mí cuando yo estaba joven. Yo empecé a ir a una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia. Y nosotros éramos pobres, yo ya estaba empezando a trabajar y había una juventud grande, hermano, en la iglesia. Y mi ropa no era nueva. Entonces los jóvenes se empezaron a mofar de mi ropa y a reírse de mi ropa. Ellos tenían sus padres, yo no los tenía. Y eso me entristeció en mi corazón. La murmuración, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero no está bien. Y yo me alejé de la iglesia, me entristecí, muy entristecido. Porque si yo dije, en el mundo me tratan mejor, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Para que algunas de estas personas que se creen mejor que yo me vengan a criticar a mí. Yo no necesito eso. Yo vengo de un lugar, de un hogar destruido. ¿Para qué yo necesito que alguien me recuerde mi pasado? Y algunas veces nosotros hacemos eso. Algunas veces miramos al hermano por encima del hombro, nos fijamos en la vestimenta que tiene. Hermano, ¿qué nosotros hacemos si algún homosexual o una prostituta viene por esa puerta? ¿Lo vamos a mirar mal? ¿Lo vamos a sentarnos fuera de ellos? ¿O vamos a ver si nos lleva nuestro marido o nos lleva nuestra mujer? Si nosotros que somos cristianos tenemos conocimiento de Dios, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento. No es a nuestro tiempo,
Y si Dios quiere que aquel no se convierta y tiene un año allá, ¿quién somos nosotros para hacer que esa persona se convierta? ¿Tenemos nosotros poderes sobrenaturales? No. Ore, hermano, para que Dios haga la obra, porque el poder viene del Señor. Pero cuando nosotros criticamos y eso, usted puede gritar y jalar y hacer lo que quiera, pero Dios no se va a mover. Porque usted tiene que dar testimonio. El diablo lo está observando también. El diablo sabe. Alguna gente se han puesto a poner manos encima de hermano que Dios no le dice. Y uno tiene que tener cuidado, porque si usted está mal, ese demonio que tiene esa persona se le va a brincar encima a usted. Y si usted no le gustaba robar, va a robar. Si no era prostituta, lo va a hacer. Y esas cosas pasan. Nosotros tenemos que examinarnos y pedirle al Señor misericordia, hermano. Porque esto no es emoción, este es poder de Dios. Y tenemos que dar testimonio, porque el adversario nos está examinando diariamente a ver cómo nosotros andamos delante del Señor para destruir nuestro hogar. Gloria a Dios. También vemos en Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14. Oiga bien, este era Pedro, el que negó a Jesús. Este es el mismo Pedro que estamos hablando, que en el día de Pentecostés y los otros discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero a pesar de que Pedro estuvo, el tiempo que estuvo con Jesús, todavía seguía en un proceso que todavía no entendía cómo debía de vivir la vida delante del Señor Jesús. Vemos a Pablo, un hombre que era religioso, seguía la religión, pero no entendía lo que él leía, lo que había estudiado. Y creía que entregando a los cristianos a muerte estaba haciendo un buen trabajo. Un hombre que no había visto a Jesús, había oído, pero Dios se le tuvo que presentar a él personalmente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros no hacemos el trabajo del Señor, Dios busca a otro que lo haga, hermano. Ya Dios estaba viendo que los discípulos estaban fallando. ¿Cómo que estaban fallando? Estaban fallando en diversas situaciones. Dios tuvo que buscarse a uno que ni caminó con él, no habló con él, quizás nunca lo vio, pero oyó de él y creyó. Y si vemos a ver la palabra del Señor, los libros que la mayoría que están escritos fue Pablo. Y dice en Gálatas que Pablo reprendió a Pedro en Antioquía. ¿Por qué lo reprendió? Pablo reprendió a Pedro porque Pedro comía, bebía con los gentiles. Entonces, cuando vinieron algunos de parte de Jacobo y otro judío vinieron con él, tuvo miedo, también se avergonzó, porque él era de la circuncisión y los gentiles no creían en la circuncisión, porque eso era de la ley. Mas ahora estamos viviendo en la gracia. Pedro sabía que estábamos viviendo en la gracia, pero todavía tenía un poco del viejo hombre y no quería soltarle. Y aún cuando Pablo reprende a Pedro, también se encuentra también Bernabé en la misma situación. Y tuvo que reprenderlo. Y aquí dice, en el 14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles al judaizar? Oiga bien, hermano, Dios lo tuvo que reprender. Pablo lo tuvo que reprender a Pedro, pero también a Bernabé, porque tenía malas costumbres. Nosotros tenemos que tener un perfil, ser cristiano en donde quiera. No es porque vemos una multitud de amigos que nosotros tenemos, quizás en el trabajo, en lugares que quizás que vamos en el mall, y entonces cuando los vemos actuamos como ellos. Entonces cuando vemos a los cristianos nos escondemos, porque no queremos que nuestros amigos sepan que nosotros servimos al Señor. Pero si usted
tiene vergüenza del evangelio, usted tiene que arrepentirse, hermano. Santo. Porque si usted tiene ese espíritu en su corazón que no quiere que nadie sepa, y entonces asimilas a sus amigos en la manera que ellos actúan y comparte con ellos de la manera que ellos hacen. Habla de la manera que habla, viste cómo hablan, visten de la manera que ellos visten. No tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Dios también se avergonzará de nosotros en aquel día. Entonces vemos a Pablo en los Filipenses, en el capítulo 2, del 14 al 16, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque ya voy a seguir leyendo, pero él está hablando a los discípulos, a los que se habían arrepentido, los que habían sido añadidos al evangelio. Porque ya había murmuraciones, habían contiendas. Y él, sabiendo todas estas cosas que ya había pasado, le escribe una carta a ellos y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, hermano. Gloria a Dios. Así que también vemos más adelante a Pablo, que en los Hebreos capítulo 12, en el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También vemos más adelante el hermano, mitad hermano de Jesús, en Santiago 5, capítulo 5, 9, porque sigue la situación en la iglesia y siguen los problemas. Dice: hermanos, no os queréis unos con otros, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Quiere decir, hermano, que esto no viene de el día de hoy, no viene hace 100 años, más de 2000 años, hermano. El evangelio está luchando. Lo que Dios dejó a través de aquellos discípulos, el enemigo está batallando más fuerte cada día más el evangelio de Dios. Esto es algo que ha sucedido desde el pasado, pero hemos vencido. Aquellos que creen en Cristo, hemos podido llevar el evangelio de Dios para todo aquel que cree en Cristo sea salvo. Y algunas veces nosotros pensamos que la prueba que nosotros tenemos es nuestra prueba y nadie más ha pasado por eso. La palabra de Dios dice que lo que fue ayer es el día de es también ahora, refiriéndose que las pruebas y las tribulaciones que nosotros estamos pasando, quizás en una manera diferente, donde en aquel tiempo la transportación eran caballos, ahora son carros. Quizás las casas de antes eran de paja y solamente de madera, y ahora pues tenemos todo de bloque, diferente construcción, quizás más la tecnología es más diferente, pero los problemas siempre han sido lo mismo, hermano. Aquellos patriarcas vencieron y están en la presencia del Señor. Ahora nos toca a nosotros, no creyendo nosotros, que no pensemos que las tribulaciones que nosotros tenemos, nadie ha pasado por ellas. El gran ejemplo de todas y venció al mundo fue Jesús. Aún hasta el último día, hasta el último momento, dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos la vida que tenemos el día de hoy. Gloria a Dios. También vemos en Santiago, y esta es la conclusión, capítulo 1, versículo 26, dice: si alguno se cree religioso, oigan bien, hermano, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es en vano. Aleluya. Todo lo que está haciendo es en vano si no refrena su lengua. Cuando usted ve a su hermano en un problema, en una situación, arrodíllese, hermano. Pídale al Señor que lo restaure, no que se lo lleve el diablo. Porque cada uno de nosotros tenemos hijos, tenemos hermanos, como yo he dicho anterior.